Sí, creo haber saludado a algunos y algunas de los que nos acompañan. Esto es casi una autoinvitación, porque cuando te invitan a tu casa es muy difícil decir que me invitaron a ella específicamente. Así que esto es tomado desde lo que han sido nuestras actividades tradicionalmente aquí en SINVE, una de las actividades que trata de propiciar la vida de la institución, que es convocarnos en general a todos y en el más amplio rango posible a discutir, analizar, debatir sobre las cosas que le interesan a una institución como SINVE y que concuerdan normalmente con algunos de los temas que tienen más interés a nivel nacional. Permítanme empezar con una anécdota, y es que hace pocos días nos invitaban a un evento en el cual se nos convocaba a hablar junto a otros colegas del gabinete sobre los retos del desarrollo, los retos del futuro. Y terminadas las exposiciones hubo una ronda de preguntas. Y después de que disciplinadamente mis dos compañeros de gabinete y yo tratamos de asumir el reto de discutir sobre lo que se nos planteaba, que eran los retos del desarrollo, los retos del futuro, nos encontramos con una abundante cantidad de preguntas que nada tenían que ver con el tema planteado ni en la convocatoria. Caímos abruptamente en la coyuntura y en las preguntas además más rutinarias y menos relevantes que alguien se puede imaginar después de lo que eran los temas de la convocatoria. Y la verdad es que yo creo que todos debemos persistir en el esfuerzo de cuando se nos convoca a poder discutir sobre temas que van más allá de los naturales y temas de coyuntura, hacerlo y jugar todos al mismo juego. Yo creo que cuando se nos convoca a discutir en tono académico, cuando se nos convoca a discutir sobre un tema con una determinada propuesta de qué es ese tema, yo creo que hay que asumir el desafío de esa manera, y le hace muy bien al país, al debate en el país, que efectivamente podamos dedicar parte del tiempo, todos nosotros, a salirnos de la coyuntura, pero que ese esfuerzo persistente de hacerlo tiene que ser una especie de disciplina común. No solo el esfuerzo de quien trata de exponer su punto de vista en torno al tema planteado, sino que después podamos dedicar un tiempo más allá de los temas de interés coyuntural y que pueden tener enorme relevancia en lo que es mi actividad diaria, quiero ser sincero. Pero creo que si, como nos pasó el otro día, si una instancia de este tipo, y simplemente porque el expositor hoy es el ministro de Economía, termina en que la motivación de quienes asisten y quienes participan de estos eventos cae en las preocupaciones de la coyuntura, uno tendría que revisar fuertemente, aceptar ser mejor que haya otros que puedan hablar de del futuro, pero se ve que los actores que quieran responsabilidades políticas vamos a tener que abstenernos, porque si no logramos convocar a elevar la mira por nuestra sola presencia, estamos eligiendo mal camino. Yo espero que esto no sea así. Esta es mi casa, SINVE, siempre hemos hablado y jugado el juego que se nos ha convocado en este sentido, pero me parece que vale la anécdota, porque el Uruguay necesita, todos los uruguayos necesitamos en torno a los temas más amplios, temas de sociedad, temas de política económica, temas muy claves para el futuro del país. Necesitamos poder ir en profundidad en esos temas, además de sortear lo que son las dificultades y los avatares que la coyuntura nos va poniendo. El tema que está planteado en este ciclo de charlas que SINVE ha organizado está orientado en términos de desafíos y en términos de desarrollo, y dice después económico y social. Permítame saltearme lo económico y social e interpretar que efectivamente cuando se nos convoca a hablar del desarrollo estamos hablando necesariamente de dimensiones económicas, necesariamente de dimensiones sociales y de otras
que a veces no es fácil ubicarlas en términos de lo social o lo económico, otras tienen que ver con niveles que afectan a lo institucional, a las características del funcionamiento de las distintas organizaciones de una sociedad. Pero convocar a hablar del desarrollo implica, en primer lugar, aceptar que cuando uno elige un abordaje para una presentación de menos de una hora, de 40 minutos, necesariamente va a dejar cosas afuera. Necesariamente. No se puede pretender de ninguna manera abordar la agenda del desarrollo sin elegir algunos énfasis, sin elegir algunas dimensiones y postergar otras. No quizás porque sean menos importantes, sino quizás porque creo que ese quizás es el aporte que nosotros podemos hacer desde nuestra perspectiva, donde habría que poner el énfasis, donde habría que fijar ideas, donde hay que hacer grandes opciones en este momento, donde hay que clarificar el mapa para poder verdaderamente pensar en clave de futuro, en clave de desarrollo. Y además, cuando uno es convocado a hablar de desarrollo, y de desarrollo de un país como Uruguay, con las características que Uruguay tiene hoy, necesariamente el debate llama a una visión comparativa. Necesariamente. ¿Por qué? Porque plantearse los retos o los desafíos del desarrollo implica aceptar que hay ya realidades que son más desarrolladas o que han conseguido mayores niveles de desarrollo que nosotros, en dimensiones, insisto, económicas, sociales, institucionales. Es aceptar que estamos además en trayecto hacia el desarrollo, que hemos vencido de alguna manera la idea de lo inexorable de nuestro subdesarrollo y lo inexorable de no poder avanzar. Eso también me parece que merece ser destacado. Y como estamos hablando en clave de desarrollo, pero lo estamos haciendo desde una perspectiva necesariamente que está vinculada a la economía, aunque tenga relevancias en temas institucionales, en temas sociales, hay que desglosar al menos cuáles son las dimensiones más claras que marcan la distancia entre nuestro actual nivel de desarrollo y el que tomamos como referencia para hablar de los desafíos del desarrollo. Y yo diría que es muy claro que Uruguay tiene hoy una realidad en la cual con los países que son más desarrollados nos separan algunas distancias. En primer lugar, la distancia de ingreso per cápita. Uruguay tiene menos ingreso per cápita que la totalidad de los países a los cuales nosotros llamamos más desarrollados que nosotros. Me parece que esto es un elemento muy claro y que plantea necesariamente, si esto es así, que en el debate del desarrollo hay un debate sobre la prosperidad y la persistencia de la prosperidad, el crecimiento y la expansión de la economía, necesariamente. Porque hay una distancia entre nuestro actual nivel de desarrollo, medido simplemente por el ingreso per cápita, podemos elegir cualquier otra dimensión, y lo que son las realidades de países que han alcanzado mayores niveles de desarrollo que nosotros. Pero esos países, además, a los que miramos en clave de desarrollo, son países que tienen situaciones en materia social y en particular en materia distributiva muy distintas que el nuestro. Son países que han construido sociedades más justas, más igualitarias que las nuestras, con más accesibilidad a derechos y capacidad de ejercer esos derechos de una forma más efectiva por parte de los ciudadanos. Nosotros somos un país destacado entre los países de este continente en materia de indicadores de distribución del ingreso y calificamos bien mal entre los países que pertenecen a los principales países avanzados en materia de aspectos distributivos y además de capacidad de ejercer efectivamente un conjunto de derechos formales o reales que están planteados en la vida en sociedad. Normalmente los países más desarrollados son además países en los que los procesos de innovación y estar a la punta de los procesos de innovación en algunos sectores claves es parte de la caracterización de su dinámica de estructuración económica. Son países que
hacen mucho más esfuerzo que nosotros en materia de inversión y de inversión en innovación. Así son esos países más desarrollados que el nuestro, y son países en los que, si miramos la dotación de recursos humanos y los niveles de calificación de la misma, existe una distancia bastante importante respecto a nuestros países. Y elijo estas 4 dimensiones que me parece especialmente útil para establecer la distancia o el camino a recorrer en los desafíos hacia el desarrollo. Los que tienen que ver con la necesidad de la prosperidad económica, la simultaneidad de la prosperidad económica con las mejoras en condiciones de igualdad y de acceso a los derechos, la jerarquización y la transformación por vía de la innovación de las estructuras productivas, vincularse a los eslabones más dinámicos del desarrollo de las fuerzas productivas, y además, claramente, estamos a una distancia de esos países en términos de calificación de recursos humanos y de estructura de calificación, de estructura relativa entre las distintas calificaciones de recursos humanos. Nuestra gente tiene no solo un nivel medio de calificación inferior, sino que aparte de haber un problema en media, hay un problema también de disponibilidad de recursos humanos con determinadas calificaciones especialmente relevantes en el mundo de hoy para caminar en las sendas del progreso económico y social de manera duradera. Todas estas 4 dimensiones son en particular a las que quisiera dedicar algunos comentarios que tratan de disparar en qué consisten algunos de los desafíos que tenemos por delante. Es impensable hablar de los retos del desarrollo, de los retos involucrados en estas y otras dimensiones, sin estar anclado en cualquier circunstancia en la realidad. Yo creo que lo peor sería tratar de discutir y orientar la discusión sobre los desafíos desde el desarrollo, desde el deber ser, o simplemente de la imagen objetivo de lo que querríamos ser, y desconociéramos cuál es la plataforma de partida y cuáles son las condicionantes de partida que marcan necesariamente cuál es la agenda y cuáles son los esfuerzos de compatibilidad que tenemos que hacer para que en esa vasta cantidad de elementos que definen el desarrollo se pueda avanzar simultáneamente y de manera armónica en todas ellas. Y hay algunos aspectos de nuestra realidad productiva, de nuestra estructura productiva, que son parte de esa realidad y que condicionan enormemente cuál es el sendero que vamos a recorrer en ese terreno de compatibilidad entre prosperidad, igualdad, inversión en innovación y tecnología y en materia de mejoras de recursos humanos. Y es insoslayable para nuestra realidad económica que nosotros tenemos una formidable dotación de recursos naturales que juegan un papel absolutamente crucial. Lo juegan hoy, y permítanme decirlo, lo va a seguir jugando hacia el futuro, tanto para explicar o para no explicar la dinámica económica y cuáles son los correlatos entre esa realidad económica y aspectos distributivos, aspectos vinculados a la innovación y aspectos vinculados a las características de nuestros recursos humanos. Nosotros tenemos una formidable dotación de recursos naturales para producir algunas cosas que tradicionalmente han sido muy maltratadas en el mundo, en el comercio internacional. Entonces, nosotros fuimos parte de esa historia en la que esa abundancia relativa de factores de producción que eran especialmente aptos para producir cosas que estaban no siendo muy bien tratadas, era una suerte de penuria con la que nos tocaba convivir.